Muy buenas tardes a todos los presentes y los que estáis a través de telemático, y tanto ahora como a posteriori, ¿no? Y agradecer en primer lugar a nuestro presidente del colegio, Caminos, Miguel Ángel Carrillo, la posibilidad de hacer esta presentación de la revista aquí en nuestra demarcación en La Coruña, ¿no? En Galicia. Y es un tema importante porque nosotros estamos siempre buscando, que es uno de nuestros esfuerzos principales en el colegio, la comunicación con la sociedad. Y pensamos que esta es una herramienta muy buena, la revista es una herramienta para conectar con la sociedad y explicar un poco lo que hacemos, cómo lo queremos hacer y cómo damos continuidad a lo que hemos hecho desde hace muchos años con esta revista, que evidentemente nos parece un gran acierto el que siga teniendo la numeración con la que se inició. El 3626, que además suena muy bien, 3626, que es una casualidad, luego vendrá el 16, pero bueno, 3626, que nos parece muy interesante para que la gente vea la continuidad en nuestra formación, en lo que queremos, en todo el tema técnico que queremos transmitir a la sociedad, pero con una nueva imagen, una imagen más moderna, en la que es más fácil de acercarse a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Y dentro de eso, en esta revista tenemos justo la oportunidad del tema principal, que es la movilidad. Dentro de la movilidad, en toda España se está haciendo grandes cosas, pero aquí justo en Galicia tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de Pontevedra. Nuestro compañero Jesús Gómez Viñas nos va a hablar luego de ella, que hace un artículo en la revista. Y también del intento que está haciendo en La Coruña para esa movilidad que quizás vamos más retrasados, se está intentando acelerar para ponernos al día, ¿no? Y el resto de las ciudades grandes, como ya son evidentemente Barcelona, Madrid, San Sebastián, Vitoria también. Quiere que es un tema en la revista que es muy atractiva y que yo creo que va a tener un gran éxito, ¿no? Y yo creo que sin más, Miguel Ángel, te paso la palabra para que nos expliques un poco el espíritu de esta revista. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, querido decano de la demarcación de Galicia. Queridos compañeros y compañeras, buenas tardes, y daros a todos muchas gracias por acompañarnos, los que estáis ahí en la sede de la demarcación, como en los que estáis conectados telemáticamente para este acto organizado por la demarcación de Galicia. Quería trasladar que en esta nueva etapa de gestión del colegio queremos pues, lograr un colegio más útil, más influyente y participativo, y trasladar a los más jóvenes, de luego, la ilusión, la necesidad por colegiarse, y también conseguir que los ingenieros de caminos, canales y puertos ocupen y tengan el reconocimiento que merecen, ¿no? Bueno, pues para alcanzar estas metas necesitamos que nuestra profesión se oiga más lejos y más alto. Y en esta línea es donde se enmarca este ambicioso proyecto de la remodelación de la revista de Obras Públicas que hoy presentamos en Galicia. Así, después de mucho trabajo, con mucha ilusión, desde luego, y grandísima dedicación, podemos presentar por fin impresa la nueva revista que todos apreciamos y que edita el colegio. Si hay por ahí algún número, me gustaría que lo enseñara, bueno, pues Carlos Nardi, que está por allí, y si no, pues espero que en algún momento se pueda ver. Los que sois suscriptores ya de luego ya la habéis recibido en casa, pero los que aún no la conozcáis, va a ser un placer a lo largo de este acto darla a conocer con el máximo detalle posible y mostraros también el nuevo portal multimedia que va a acompañar la vida de la revista. Quiero también agradecer a los equipos anteriores que se han encargado en la edición de la revista, y especialmente, desde luego, a la fidelidad de los suscriptores, que han garantizado de esta manera la perdurabilidad de esta publicación, ¿no? Como ha comentado antes el decano, esta revista fue creada hace muchos años, en 1853. Es la revista decana de la prensa española no diaria. Y desde 1992 la edita el colegio y representa, por tanto, para todos nosotros un valioso referente para todo nuestro colectivo profesional. Por ello, en la nueva Junta de Gobierno hemos impulsado este nuevo ciclo editorial de la revista
por un gran sentido de la responsabilidad. Y para preservar este valioso patrimonio que es la revista, confiamos y contamos con un cualificado y diverso equipo de profesionales que componen dos órganos fundamentales de la revista, el Consejo Editorial y el Comité de Redacción, que como es un número muy grande de compañeros que participan en el mismo, no os voy a cansar con su numeración, pero sí quiero destacar a las tres partes importantísimas de la revista, sin la cual no hubiera sido posible la realización de la misma. En primer lugar, la dirección de la revista, que desde luego lo lleva Carlos Nardiz, que como todos conocéis es doctor e ingeniero de caminos, que da su docencia en el área de urbanismo y ordenación en la Escuela de Caminos en La Coruña, y que también le conocéis mucho más porque fue decano de esa demarcación. En la dirección de la redacción y del portal multimedia contamos con Daniel Rodríguez, periodista, que ha trabajado en numerosos medios impresos y programas de televisión y de radio. Y en la dirección de arte, en la edición y en la maquetación de la revista impresa, es un placer contar con Manuel Estrada, que es el director de Estrada Design, pero que además ha sido Premio Nacional de Diseño. Otra característica de la revista es que está impresa en papel reciclado por el compromiso medioambiental que tenemos todos, ¿no? Bueno, pues en este nuevo ciclo vamos a tratar de mostrar los nuevos intereses, sensibilidades profesionales y además abrir nuestro foco de atención a temas relacionados con las actividades de las empresas de construcción e ingeniería, el ámbito inmobiliario, la universidad, la cultura, la cooperación. Veréis que hemos mantenido el carácter técnico de la publicación y los artículos referenciados, que han sido la marca de la casa y han sido esenciales en todo el desarrollo de la revista, a través de colaboraciones con cualificados ingenieros de caminos especializados en distintas áreas. En el proceso de remodelación del contenido hemos consultado y contrastado con algunos suscriptores de distintas edades y especialidades la opinión sobre este nuevo enfoque editorial y hemos recogido sus interesantes aportaciones para hacer esta transformación de la revista. Va a ser también, desde luego, muy enriquecedor seguir conociendo la opinión de cada uno de los lectores, que son los auténticos protagonistas de la revista, y por eso también os animo a que el que la lea traslade su opinión para enriquecer aún más la revista. Estoy convencido de que la ingeniería de caminos española debe aumentar su capacidad de influencia y de divulgación de nuestras aportaciones profesionales. Y en esa tarea estamos dedicando muchos esfuerzos en el colegio con iniciativas, no solo como con esta revista, sino con el Observatorio, por ejemplo, de la Inversión en Obra Pública, que vela, entre otras cosas, por la eficaz asignación de los fondos europeos. Y que ayer mismo organizamos en el colegio con una interesante jornada en la que participó la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, y ministra del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el ministro José Luis Ábalos, ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, o organizando ciclos de webinar en diferentes temas, como han sido sobre el hidrógeno o el encallamiento en el Canal de Suez, o el trabajo de los ingenieros de caminos en instituciones internacionales, o en el tema de la movilidad, que es el primer tema general y central de la revista, y que tan buena acogida, de luego, parece que están obteniendo entre nuestros colegiados. La revista, tanto impresa como con su nuevo portal multimedia, son unas herramientas que nos van a acercar más a la sociedad y van a permitir que, como decía antes, nuestra voz llegue más alto, más lejos, a más personas y con más intensidad. Por eso confío en que juntos podamos seguir enriqueciendo esta revista que sin duda defiende y difunde la labor de los ingenieros de caminos, canales y puertos españoles. Así que espero que la leáis y que os suscribáis a la misma. Muchas gracias. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y a continuación, entonces, va a pasar a decirnos unas palabras Carlos Nardiz, que es el director de la revista, que tenemos toda la suerte de conocerle muy bien. Ya la revista que tenemos aquí en la demarcación también hizo algo parecido, la reordenó, la rehizo y pensamos que es una revista buena,
y la capacidad de Carlos para hacer este tipo de actividades es infinita. Con lo cual sabemos de que este número ha salido magnífico y que el resto de los números seguirán siendo igual de fantásticos. Muy bien, pues Carlos, tienes la palabra. Sí, gracias, Enrique, por invitarnos a presentar la revista aquí en Galicia. En este equipo que forma el presidente, que es el impulsor de la nueva etapa, el director de redacción, que es Daniel Rodríguez, y el director de arte y diseño, que es Manuel Estrada, pues estamos haciendo una especie de tour por las embarcaciones para intentar presentar la revista y que llegue a más ingenieros de caminos y que además se suscriban. Yo soy suscriptor de la revista desde hace muchos años. La revista me ha aportado muchísimas cosas y quiero seguir siendo suscriptor, porque ahora me lo regalarían. Pero a mí me parece que es importante. Históricamente ha sido el órgano, digamos, de expresión de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Ha tenido distintas etapas. Hasta el año 92 pertenecía a la asociación y a partir del año 92 pertenece a la convención. Ahí se dio un cambio respecto a las etapas anteriores y el otro cambio ha sido en el 2012 con el Aguiló del presidente del Consejo de Administración y con Antonio Partido de director, dándole un contenido profesional. Ha dicho ahora el presidente que nosotros queremos tener un equilibrio entre el contenido técnico y el contenido profesional, ¿no? De alguna manera, este número de la revista, a través de la nueva movilidad y el espacio público urbano, trata de demostrarlo. Hemos cambiado las dimensiones, luego comentará Manuel Estrada, hemos cambiado el grosor, hemos cambiado el contenido. La revista en estos momentos está organizada de una forma distinta de cómo estaba en la etapa anterior. Hay un tema siempre central, que es la clave. La clave de los ingenieros de caminos es un tema que sabemos lo que es el elemento central, fundamental de los arcos. Y por tanto queremos que cada número tenga un mensaje. Y ese mensaje fundamentalmente es la clave. La clave aproximadamente ocupa el 50 o 60% de la revista y luego lo complementamos con secciones en números que anteriormente eran mensuales y que ahora los vamos a transformar en bimestrales. Uno de los problemas que había en la etapa anterior es hacer un número mensual. Esto había una presión tremenda en este sentido sobre el contenido y sobre el propio diseño de la revista. Por lo tanto, lo bimestral nos permite en estos momentos una mayor tranquilidad, a pesar de un cierto retraso que tenemos en este momento como consecuencia de la apuesta que hemos hecho por un nuevo modelo de la revista. Pero ya en este momento están lanzados los siguientes números y el número siguiente, que va a estar dedicado al año europeo del ferrocarril, pues está terminando en este momento de maquetar, ¿no? Conjuntamente con la clave hay unas secciones, hay una parte que llamamos coyuntura, en donde la coyuntura intentamos hacer referencia a un tema actual. En este momento un tema actual es la pandemia y cómo el tema de la pandemia se ha gestionado desde el punto de vista de la gobernanza y de los transportes que está presente en la revista. Y luego hay secciones dedicadas al Observatorio de Inversión Pública, que hacía ahora referencia el presidente, al colegio, el camino, en donde tratamos de trasladar una trayectoria. A debate, hemos introducido también un debate como el caso del nuevo puente de Alcántara, un tema que nos preocupa, la universidad, el arte, el mirador del arte, la otra orilla, entrevistando también a ingenieros que tengan otra cosa que decir. Hemos introducido el tema del lenguaje y el tema de los libros, ¿no? Les pasaré rápidamente unas imágenes. Paco, no sé si me puedes poner. Sí. Este sería el sumario que tiene que ver con lo que les acabo de decir, una parte de la clave que tiene que ver con unos artículos más generales y otras experiencias. En esos artículos, en ese tema central que tiene que ver con la movilidad, hablamos de temas que van a ser actuales, ya lo es en este momento en relación a la nueva ley de cambio climático, como son las zonas de bajas emisiones, en el caso de Madrid.
los temas de los planes de movilidad que también están cambiando como consecuencia de nuevos patrones como se está moviendo la movilidad. Tratamos el caso de Barcelona como un caso en donde se está apostando por un modelo que se llama, aquí lo llaman superislas, pero también supermanzanas, ¿no? Tenemos una entrevista con María José Rayo, pasando para que lo vean. Bueno, la clave, por tanto, como el elemento central. Madrid Central como un tema que estamos apostando claramente por estas zonas de bajas emisiones. Luego hablaremos del tema de la movilidad y podemos profundizar en estos temas, ¿no? Una entrevista a la secretaria de Transportes, María José Rayo, que además es ingeniera de caminos, canales y puertos, y que ha estado presente en las distintas presentaciones de la revista, en donde toca temas que en este momento pueden ser polémicos, como es el tema del pago de los usos de las vías de alta capacidad. Ya puedo. El tema de Barcelona. Un tema que luego comentará también Manuel Estrada es que todas las fotografías tienen una enorme calidad. Hemos reinterpretado las infografías que nos mandan los autores para buscar esta calidad y esta coherencia. Lo sabe Jesús y lo sabe también Juan, que interviene en la revista, como no todas las fotos están presentes que nos han mandado y como hemos reinterpretado también las imágenes que nos han ido mandando. En el caso de Vitoria, el tema de las supermanzanas. Latinoamérica es un tema importante también para nosotros. Aquí hemos recogido los ingenieros y camineros que están trabajando tanto en Brasil como en Colombia. El tema de Pontevedra, que luego formará parte del debate que hagamos. El tema de la coyuntura también está a Coruña, por supuesto, como un artículo, con el título que luego comentaremos. El tema de la agua urbana como coyuntura también. El pago por el uso, que antes me refería. Una entrevista a un ingeniero de caminos, que lo hemos llamado El Camino, en cuanto que es una trayectoria que es buena para que lo conozcan los ingenieros de caminos más jóvenes y medianos, donde no todo el mundo conoce a Julio Martín Garzón. El debate que antes me refería sobre el tema del nuevo puente de Alcántara, un tema que nos preocupa. El mirador al arte. Los ingenieros de caminos debemos mirar al arte, y aquí es una exposición que todavía está en Madrid, de Tomó Collonera, de que escribe César Lanza, que además de ingeniero de caminos es historiador del arte, ¿no? Bueno, hay más secciones, antes me refería, y la revista termina con una referencia a libros. Siempre va a terminar con esa referencia a libros. En este caso, una apuesta por el tema del diseño. No he dicho antes que esos 6 números trimestrales se van a complementar con 3 números monográficos. El de diseño en este momento está muy avanzado, sobre el diseño de la obra pública, ya se va a empezar a maquetar. Hay otros sobre ciudades, en donde este año vamos a apostar por Río, como otro año apostaremos por la Coruña y Pontevedra, y otros también en la obra pública. Nos parece 3 temas centrales de esa comunicación a la que bueno, como decía también el presidente, decía Enrique, queremos llegar no solamente a nuestros caminos, pero queremos llegar también de forma amplia a la sociedad a través de temas que nos preocupan como muchas gracias, Carlos. Y a continuación damos paso a Daniel Rodríguez, que no es del gremio nuestro, pero sí que nos viene muy bien contar con periodistas de tu altura, ¿eh? El otro día te estuve escuchando y la verdad es que tenemos que mejorar un poco en la forma de expresarnos nosotros para poder alcanzar eso que queremos de llegar más a la sociedad. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Cano. Buenas tardes, moitas grazas por a invitación. Eu síntome como na casa porque mi madre es de Coruña y mis inicios profesionales fueron en La Voz de Galicia. Así que, aínda que sexa de maneira telemática, sempre é un placer volver a
a Galicia. Si me permiten, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí precisamente en ese primer trabajo en La Voz de Galicia. Y quiero decir que me dejaban escribir, es decir, no es que me hubieran contratado, sino que yo me presenté un día ahí en la delegación de Carballo, les dije que quería ser periodista y sin ni siquiera haber acabado la carrera ni haberla empezado, pues me dejaron ser corresponsal de una zona a Costa da Morte, en la zona de Malpica, de Laxe y de Corme. Y ahí aprendí lo importante que es la información local. Ustedes saben que La Voz de Galicia tiene 13 ediciones, es decir, que uno, por ejemplo, sale de La Coruña y se dirige, en fin, hacia, no sé, hacia Finisterre y a medida que va pasando por distintas localidades puede ocurrir que la portada del periódico y el cuadernillo interior cambie, ¿no? Lo local es muy importante y nosotros hemos querido en esta revista recoger la importancia de lo local. En este número, como saben, hay 2 artículos relacionados, por ejemplo, con Pontevedra y con La Coruña, 2 experiencias. Así que no solo tiene sabor gallego, sino que tiene sabor de otros lugares también, como Vitoria-Gasteiz o como Barcelona, como comentaba ahora el director. La importancia de lo local es muy importante. España no es Madrid, y yo esto lo aprendí en La Voz de Galicia. Así que nosotros queremos contar lo que ocurre en España y lo que ocurre también en distintos países del mundo. Otra de las cosas que aprendí en La Voz de Galicia es la importancia de la tecnología. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, cómo me tenía que bajar de mi coche y en una cabina de teléfonos, ya tenía estudiadas las cabinas de teléfono en función de la zona, me bajaba del coche y hacía la crónica por teléfono para Radio Voz, porque también colaboraba en Radio Voz, ¿no? Todo eso ha cambiado. Fíjense, me tenía que parar en una cabina de teléfono que ahora prácticamente apenas el otro día yo creo que estaban dándole la extrema opción a la última, ¿no? Algunas las van a reconvertir para otros usos, pero desde luego como cabina de teléfonos ya no. Años después, fíjense, para preparar una entrevista, cuando uno es un periodista freelance, y así empecé yo, es decir, que no perteneces a ningún periódico, pero trabajas para algún periódico, pues tenía que ir a la agencia EFE. Entonces yo iba aquí a la agencia EFE en Madrid y pedía información, por ejemplo, de un personaje. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar para El Mundo a Ramón Sampedro, ya saben que fue el primer español que solicitó la eutanasia ante los tribunales, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerle la última entrevista y la publicó en El Mundo. Bien, pues para preparar esa entrevista yo tuve que ir a la agencia EFE, pedir información de Ramón Sampedro y me entregaban una especie de sobrecito con periódicos recortados de otras entrevistas y de otras informaciones. Y eso no hace tantos años. Esto es lo que yo creo que está cambiando, que ha cambiado y que también hemos introducido en esta revista, porque la hemos hecho multimedia. La posibilidad de que todos los artículos que publiquemos a partir de este número se puedan consultar por autor, por categoría, por denominación, por temas centrales, a mí me parece que es extraordinario si lo comparo con esto que yo tenía que hacer de ir físicamente a un lugar para que me dieran unos recortes para informarme y para leer artículos que habían escrito otras personas y preparar mi entrevista. Las fortalezas de este proyecto son, en primer lugar, también que hemos introducido géneros informativos y yo agradezco la confianza de todo el equipo de dirección y de redacción, todos los comités editoriales, el consejo editorial y desde luego la confianza del presidente, porque también aquí nos han dejado escribir, nos dejaron escribir en La Voz de Galicia y aquí también nos dejan escribir y eso es una maravilla porque los ingenieros de caminos tienen muchas cosas que contar. La ingeniería de caminos me parece que es una actividad en España que está poco todavía reconocida, aunque sí conocida por la mayoría de la sociedad y creo que todavía hay que hacer un gran esfuerzo para que se les conozca más. Así que estamos haciendo ese esfuerzo de introducir géneros informativos como el de la entrevista o como el debate para que podamos también contar experiencias, contar informaciones con géneros que seguramente pues a lo mejor generan o aportan una manera de contar la realidad diferente. Conservamos los artículos técnicos, la esencia de esta revista que nació en 1853 y la enriquecemos con nuevos géneros informativos. Esa es sin duda una fortaleza. La otra fortaleza, también ya hemos hablado de ella y ahora Manuel Estrada nos dará detalles, es el gran salto cualitativo desde el punto de vista del diseño. Y me parece que es evidente si la han podido tener en sus manos el cuidado, el trato, el mimo, la calidad
con la que está diseñada. Hemos introducido también un proyecto multimedia. El proyecto editorial es multimedia y es multimedia en varios sentidos. En primer lugar, en la revista en papel se puede acceder a otros contenidos que están alojados en la versión digital de la revista, que aprovecho para decirles que es revistadeobraspublicas.com. O sea que uno está leyendo la revista en papel y puede acceder a vídeos o a enlaces que le conducen y que están alojados en el portal digital. Y luego, si me permiten compartir el portal, pues aquí lo están viendo. Aquí les decía, por ejemplo, aquí está esta parte multimedia a la que me refiero, ya se ve que es un vídeo, y lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en los artículos o bien de Pontevedra o bien de Coruña, es que cuando entramos en ellos nos permite algo que me parece que es muy importante. En primer lugar, difundirlo a través de todos estos sistemas de redes sociales y también de WhatsApp o de correo electrónico, en esa línea que comentaba el presidente, de que la voz de la ingeniería de caminos llegue más lejos y que suene más alto. Ahora ya no hay fronteras. Ahora la galaxia Gutenberg, que era la galaxia a la que pertenecía la revista, pues ha dado un salto y pasa a una galaxia digital que no tiene límites. Y luego, por otra parte, pues aquí veremos por autores, ordenado por autores, lo estamos todavía terminando, pues veremos todos los autores que han escrito en distintos momentos. O sea, que pinchando en el nombre del autor nos aparecerán todos los artículos que hayan escrito. Es, por tanto, un salto cualitativo muy importante y nos permite, en mi opinión, conquistar cotas de influencia de la opinión pública. Eso es lo que me parece que tenemos como reto, el poder influir en la sociedad, el poder contar las grandes aportaciones que hace la ingeniería de caminos. Y permítame que para terminar cite también a un escritor y a un periodista gallego que es Manuel Rivas, que tiene un libro delicioso que se llama El periodismo es un cuento. Es un libro que recopila reportajes, que como saben tiene ese estilo tan literario y tan delicioso. Nosotros lo que en el fondo tenemos que hacer es contar historias reales, contar historias de lo que ustedes hacen y desde luego les quiero asegurar que esas historias las estamos intentando elegir, seleccionar, encargar a autores que las cuenten de la mejor manera posible, con el mayor conocimiento técnico. Así que para nosotros, para el equipo de redacción, es un placer, es un privilegio el poder contar esta gran aportación de la ingeniería de caminos española al desarrollo económico y social que ustedes están realizando en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que ha sido tu explicación magnífica y creo que sobre todo a la gente más joven les va a interesar muchísimo la posibilidad de conexiones que nos has explicado, ¿no? Y a continuación le damos la palabra a Manuel Estrada, que te quería preguntar si el formato de la revista ha sido idea tuya o ha sido de Carlos, porque nosotros sabemos que Carlos siempre ha estado persiguiendo estos formatos que se salen de lo normal y pensamos que te ha convencido Carlos. Yo creo que no es, aunque nos parece magnífico, yo creo que es como mínimo compartido. Sabes, Enrique, que se dice de las respuestas gallegas, de que, Daniel, yo me entero aquí de que tu madre es gallega y resulta que mi familia también, la familia de mi padre también era gallega y además concretamente en la zona de Muros, o sea, también en la zona de la Costa de la Muerte. Por tanto, puedo responder a lo gallego, Enrique, si no te molesta. Ha sido un trabajo entre Carlos y yo, esto del formato. Es decir, mira, espera, voy a poner imágenes, que igual me ayuda. Iba a ponerlas después, pero las pongo ahora y así creo que sí soy capaz, porque esto parece muy fácil, pero no te creas, sí, creo que así y a ver, avanzar. ¿Estáis viéndolo? Sí, sí. ¿Veis la pantalla? Vale.
Bueno, contaros un poco. Antes de hablar del formato, Enrique, contestar a tu pregunta con una imagen, deciros que este es un proyecto. Nosotros aquí en el estudio hacemos mucho diseño de publicaciones, pero este es un proyecto que nace con una, bueno, se rediseña con una intención muy interesante en este momento, ¿no? La dirección de Carlos con el apoyo del equipo de Daniel y los profesionales que están en el consejo del comité y el papel de Miguel Ángel Carrillo, que de alguna forma ha impulsado y se responsabiliza de una obra de alcance en un momento en el que parece que la gente lee menos y esto es de menos interés, ¿no? Realmente cuando yo vi que esta revista era la publicación no diaria más antigua de la historia de la edición española, que databa de 1853, pues me quedé realmente sorprendido en positivo, ¿no? Porque primero es emocionante trabajar en un proyecto así. Entonces, lo que nosotros propusimos es recuperemos la cabecera, recuperemos el nombre escrito, vamos pidiéndoles disculpas, digamos al equipo que había acortado y hecho esta abreviatura del ROP, ¿no? Vamos a volver a llamarle a revista de Obras Públicas y reivindiquemos su nombre completo con esta tipografía que se llama Swift, diseñada en el 2009, y vamos a ponerle este número grande que es de alguna forma el valor de esta publicación, una publicación que salvo la pausa de la Guerra Civil no se ha dejado de publicar. Entonces esto, aparte de un signo gráfico de interés, entonces el formato, Enrique, por contestarte, un poco la idea era mantener el alto para que la revista no tuviera un salto de continuidad en los anaqueles de la gente, porque también vimos como el equipo de Daniel hizo una encuesta al principio, los usuarios de la revista, los suscriptores, y había muchos que todo el mundo decía que guardaba la revista, pero mucha gente no la leía. Entonces es importante que esta continuidad se mantuviera, porque a veces los contenidos son muy densos y la gente puede no tener tiempo de leerlo, pero la guarda, que no hubiera un salto, ¿no? Sin embargo, le hemos dado un centímetro y medio más ancho y eso permite tener un poquito más de espacio de lectura, ¿no? Hacer que las calles y el blanco con el que la lectura larga, digamos, esponja, se hace más fácil, ¿no? Entonces, respondido así, de una manera que es verdad que fue, como algunas otras cosas han sido trabajos de equipo, estas las imágenes de ejemplo que presentamos en mi estudio cuando propusimos el rediseño de la revista. Una cartela grande arriba, con el nombre recuperado, con el número enorme y con una enorme imagen, que puede ser una fotografía o puede ser este dibujo homenaje a Steinberg, que era el diseñador más, digamos, renombrado del New Yorker, fotografías de Chema Madoz, es decir, imágenes, aproximaciones a los temas no directamente técnicos, una foto de un ejemplo de una foto de Giacobetti, un diagrama que recorre un año con actividades, esto que es un homenaje también a Milton Glaser, el autor de la Isle of New York, y que nos permite, como esta otra imagen hablando de la ingeniería y el clima, supuestas, son ejemplos también del fotógrafo, poeta español Chema Madoz, y incluso, ¿por qué no?, un cuadro de Canogar, ¿no?, que parece casi un elemento constructivo de una pintura abstracta, ¿no? Y luego los monográficos que completan los 6 números ordinarios del año, que la idea es que vayan a tener esta cartela con la numeración intercalada, es decir, también se enumeran los monográficos, pero con el mismo formato, el mismo planteamiento de ancho, peso, papel, etcétera, y características físicas, pero se diferencian con este tratamiento de portada, ¿no? Por tanto, este es el número de la revista 3626, con ese dígito además que tiene hasta ritmo fonético, una ilustración en la portada de Javier Zavala, un ilustrador nacido en León, Premio Nacional de Diseño y distinguido con muchos premios internacionales, una ilustración sobre la nueva movilidad, no previsible, por lo menos hasta ahora en la revista, ¿no? Es decir, alternaremos
dibujos, con fotos, buscando una manera también de atraer, de sorprender, también de interesar no solamente a los lectores, digamos, ya casi cautivos de la propia profesión, sino a un público más amplio, interesado en un tema como este de la movilidad, que de alguna forma afecta, es un tema de máximo interés a nivel de la ciudadanía en general, ¿no? Así lo vivimos en Madrid. Esta es la contraportada de este número, una fotografía de un atasco prematuro de 1920, ¿no? El editorial de este 3626 tiene otra ilustración de Javier Zabala, precisamente ilustrando este tema de una manera más libre, ilustrando este tema de las supermanzanas que están en uno de los ejes del debate de la nueva movilidad, ¿no? El tratamiento de la fotografía, muy cuidado, con un presupuesto corto, y no me quejo, Miguel Ángel, está bien, es un presupuesto adecuado, pero hay que mirarlo, es decir, hay algunas fotografías que con fotógrafos amigos, pues pactamos los precios para poder, es decir, sorprender y ilustrar de una manera interesante, con fotografías, recuperando fotografías en blanco y negro, otras en color. Esta fotografía, por ejemplo, de la Plaza Mayor de Madrid tapizada de césped, fotografías entrañables que al mismo tiempo son descriptivas. Esta fotografía con el Empire al fondo de New York y un semáforo del peatón encendido delante. Esta fotografía aérea de la zona litoral recuperada de Barcelona, un atasco sin nombre, ¿no? El paseo marítimo de San Sebastián con esta escultura de Oteiza, visto a través de la escultura de Oteiza. Y esta otra imagen que conocéis del paseo marítimo de Coruña, veis un poco esta búsqueda del tratamiento, también metiendo personas cuando se puede. Este retrato de Julio Calzón en el paso, en el puente de Juan Bravo en Madrid. Y como veis, yo sinceramente lo que os decía antes, Carlos, me parece muy importante. Esta es una revista técnica. Por más que queramos seducir a otros ámbitos digamos, de la ciudadanía culta, con una revista que sinceramente me enorgullece, de la que me enorgullece formar parte, es muy importante que todo el material gráfico esté también de primer nivel, no solamente lo que más se vea. Entonces, como decía Carlos, hemos redibujado las infografías. El material que llega muchas veces de ingenieros o de profesores de ingeniería o otros profesionales que tienen que sacar tiempo de su actividad, digamos, diaria, que no es la de escribir artículos, a pesar de que están muy bien hechos, con el apoyo, el soporte del equipo de redacción. Las infografías no necesariamente están muy trabajadas, porque es normal que sea así. Entonces, las hemos redibujado para que no haya letras o números que se queden demasiado pequeños en su lectura, no solo para hacerlas más bonitas, sino para hacerlas más comprensibles y más legibles, ¿no? Es un trabajo en el que estamos empleando un tiempo amplio, pero me parece que merece la pena hacerlo para que esa calidad esté también en los pequeños detalles que no son tan pequeños, ¿no? Estos destacados que también hemos hecho irán afilándose en número a número. Y luego un detalle final que me gusta destacar las veces en este tour que nos está haciendo conocer España, Carlos, Daniel y Miguel Ángel, aunque sea a través de los decanos de las demarcaciones, Enrique. El aunque ese lo quito ahora, ¿vale? Lo quito después de haberlo dicho. Quiero decir que sería un gusto estar ahora allí en Coruña, pero esta imagen que hay aquí ilustra lo importante que estamos incorporando los nombres y las fotos de los autores en el arranque de los artículos. Es muy importante la aportación de los autores aquí porque el trabajo que en ese sentido está haciendo Carlos y está haciendo todo el equipo es grande porque los tiempos son apretados, las condiciones de trabajo pues son las que os imagináis, pero el nivel es alto y por tanto hay que reconocerlo ahí, ¿no? Y nada más, no quiero que tenéis ahora un debate, os dejo simplemente como las antiguas pantallas de cine, decir que próximamente en estas salas veremos el número 3627, que va a tratar del Año Europeo del Ferrocarril, y que aún más próximamente veremos un número monográfico dedicado al diseño en obra pública, que creo que se va a presentar en Coruña además. Bueno, y muchas gracias y un saludo desde Madrid. Pues muchísimas gracias por la exposición esta
y estar seguros que siempre hemos estado orgullosos de nuestra revista de obras públicas, pero a partir de ahora lo estaremos mucho más, y sobre todo gente que más joven que nosotros, que no le han tenido el cariño ese que tal, creo que con esta nueva transformación va a ser del agrado de todos los colegiados. Muchísimas gracias. Muy bien. A continuación vamos a pasar ya a la mesa redonda, que aprovechando que la clave de la revista esta ha sido la movilidad, hemos reunido hoy aquí con nosotros al teniente alcalde de La Coruña, que es el concejal de Infraestructuras, Movilidad y Urbanismo, Juan Villoslada, que están haciendo un gran esfuerzo ahora en La Coruña a través de unas mesas, bueno, muchas cosas, pero entre otras una mesa de movilidad que ha creado él y que está reuniendo a toda la sociedad coruñesa para contrastar opiniones y buscar un consenso de las propuestas que están haciendo, ¿no? Tienen una gran capacidad para intentar hacer cosas, que yo creo que lo están haciendo ya. Y también hemos traído, aprovechando también en la revista que ha hecho un artículo, que ha escrito un artículo, y también tenemos con nosotros a Jesús Gómez Viñas, que también ha escrito otro artículo, que ellos llevan, ya nos contará, en Pontevedra llevan durante ya más de 20 años con el tema de la movilidad y lo tienen muy bien resuelto. Yo lo que le digo a Jesús, digo siempre, de que único tiene que educar a los niños de Pontevedra, porque un niño en Pontevedra, antes de que ponga el pie en la calzada, en la carretera, los coches ya han parado. Y estos niños, cuando salgan de ahí a otras ciudades, tienen que tener mucho cuidado, porque hay coches que cuando ven que un niño se va a acercar, aceleran. Es el único problema que tiene la educación vial, que ahora ya en Pontevedra todo el mundo sabe que tiene que parar. O sea, no hay ningún problema y la sociedad ha admitido perfectamente que el peatón es el que manda. En La Coruña trataremos de hacerlo, porque Jesús nos contará. También tenemos con nosotros a Margarita Novales, que es profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos de aquí de La Coruña. Es una experta y también nos va a hablar del tema. Y estamos esperando que llegue, y va a poder ir un poco más tarde, Ignacio Maestro, que es el director general de movilidad de la Xunta de Galicia. Y Carlos Nardi va a ser el moderador de esta reunión, que quiere llevarlo de una forma muy personal. Y yo creo que sin más, Carlos, si te parece, empezamos ya. Sí, no sé, Miguel Ángel, si querías comentar algo, porque no sé si vas a estar toda la mesa, pero bueno. Bueno, yo no sé si por si hubiese alguna pregunta. Bien, bueno, bien. Decíamos, si por parte de los presentes o de los que están viendo a través de telemáticamente, si quieren hacer alguna pregunta sobre la revista, que es el momento de hacerlo, porque luego quizás en un rato, pues tanto Miguel Ángel como Manuel o como Daniel, se tendrán que ir. Entonces, si es el momento de hacer las preguntas estas, y luego ya al pasar a la mesa donde ya serían preguntas sobre la mesa de movilidad. Sí, me parece muy oportuno, Enrique. O sea que si algún compañero quiere alguna aclaración sobre la revista, pues lo agradecería que fuera ahora, porque más o menos sobre las 7:15 yo me tengo que desconectar, vamos. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta que nos haya mandado por escrito, de Paco, no. Bueno, entonces, si os parece, ¿hay alguna pregunta? Enrique, sí. Porque Jesús, sí. Hemos hablado de que la revista va a contener temas no solo dedicados, destinados a ingenieros de caminos, sino al público en general, y al mismo tiempo va a tratar de enfocar los temas técnicos de forma que la sociedad pueda pues, leerlos y participar de ellos. No sé cómo se accede a la revista realmente, es bastante complicado. Si no eres suscriptor, si estás fuera del mundo del colegio, no tienes acceso a ella, es más, no la conoces, no sabes que existe. Y si queremos que la sociedad tenga acceso y participe de esta revista, ¿cómo tenéis pensado algo para abrirla un poco al público en general? No sé si Miguel Ángel quieres contestar tú o... Bueno, el objetivo, lo he comentado un poco antes, es intentar en todo lo que hagamos, mediante los medios de comunicación que podamos, hacer que nuestra presencia y nuestra opinión tenga importancia o sea importante, ¿no? Y que nos tengan
tengan en consideración lo que decimos. Y entonces, esta revista, aparte de ser la decana de las no diarias, tiene una, vamos, o así lo vemos, y tiene una importancia grande porque teóricamente, no teóricamente, es una revista técnica, o sea, podemos decir cosas técnicas, podemos decir cosas actuales, pero actuales desde un rigor, de nuestro rigor, digamos. Con lo cual podemos transmitir una opinión que la pueden ver o la pueden leer no solamente los compañeros, sino otras profesiones, inclusive otras capas sociales que pueden estar interesadas en una opinión de un colectivo que queremos que sea, como es en realidad, importante, ¿no? Pero que demuestre sus opiniones y las muestre a la sociedad, ¿no? O sea que hemos querido conjugar o ver esa posibilidad y conjugarlo para que sea atractivo. El día de la presentación, el día que la pusimos en marcha, me agradó mucho un comentario de un compañero joven que se acercó a mí al final del acto a decirme que él había visto las revistas de obras públicas, su padre era también ingeniero de caminos, que había visto las revistas y que le parecían, vamos, que le rechazaba verla. O sea, no ya el contenido, que no la había abierto nunca, sino que al acercarse la rechazaba, pero que este contenido, bueno, este formato, esta forma de presentación, le parecía atractiva y que de luego la iba a leer. Eso ya me da, pues mira, una alegría, ¿no? El saber que es accesible a un público que por lo menos no le va a rechazar de entrada. Y luego, si podemos trasladar opiniones importantes y actuales, ¿no? Fijaros que el primer tema del que hablamos es de la movilidad, que es un tema pues, que ahora mismo está de moda en todos lados, ¿no? Pero el siguiente es el Año Europeo del Ferrocarril, que sigue siendo un tema totalmente actual. Aunque metamos luego el diseño, porque el diseño estamos tratando de que se valore el diseño de nuestras obras. Es una cosa importante que cada vez, bueno, que a lo mejor no ha sido muy cuidado en algún momento determinado, pero que ahora, desde luego, se cuida y se valora y queremos que siga en valor, que se ponga en valor. Hay que recordar que claro, en nuestra profesión no hay grandes autores. Bueno, hay hay muchos grandes autores, pero algunos muy pocos son los que se desconoce por su nombre, ¿no? La mayoría son todos desconocidos, ¿no? Y lo que estamos tratando también es de que se reconozca ese valor de ese ingeniero que ha proyectado cualquier cosa por su capacidad, entre otras cosas, por el diseño, aparte de la funcionalidad, que pues, por supuesto todas las obras nuestras son funcionales, ¿no? Pero sí que reclamar un poco la atención a la obra del ingeniero de caminos y darle también el reconocimiento que se merece, ¿no? O sea, yo estoy muy ilusionado realmente con ella y luego tenemos el escaparate tremendo de la parte del portal multimedia que le va a dar pues, mucha comunicación, no solamente también interna de los colegiados, sino que lo va a lanzar a sus compañeros, amigos o opiniones, medios de comunicación y demás. O sea, que yo creo, vamos, o estoy muy ilusionado con que esta revista nos dé lo que decía antes, ¿no? Que nuestra voz se oiga más alta y con mayor intensidad y llegue a más sitios. Por completar la explicación que dabas, desde el punto de vista técnico, en la página web es posible suscribirse a la revista en papel y es posible suscribirse a la versión digital. Hemos revisado también las tarifas y me parece que de una manera acertada, porque lo que hemos querido compaginar es, por una parte, que el suscriptor de la revista en papel, pues lógicamente no vea que de una manera abierta y sin costes puede acceder al mismo contenido en la versión digital, y por otra parte también tratar de captar a nuevos suscriptores. Así que habrá artículos que tengan la necesidad por parte del usuario de registrarse, aunque sea gratuitamente, con lo cual aquí tendremos una base de datos muy importante para luego poder ofrecerles a esas personas determinadas tarifas y promociones. Y luego, por otra parte, también existe la posibilidad de suscribirse. Hemos creado una pasarela de pago y ahora mismo
tengo que contar la anécdota, Miguel Ángel, Manuel y Carlos, que no sé si sabéis que el otro día cuando presentamos la revista en Madrid, Julio Martínez Calzón, que participó en el acto, al acabar me dijo: oye, Daniel, me quiero suscribir, ábreme un ordenador que quiero pagar ya inmediatamente con la tarjeta. Digo, hombre, pero si tú eres autor y te vamos a enviar la revista. No, yo quiero suscribirme. Y bueno, y lo estuvimos haciendo ahí en el momento. O sea, que quiero decir que ha habido un salto también tecnológico, porque hasta ahora para suscribirte tenía que ser de manera, a través de una transferencia anual. Eso también lo hemos agilizado. Vamos a hacer también un pequeño plan de marketing, también con una inversión moderada, pero intentando maximizarla, porque, como decía Miguel Ángel, el escaparate de las redes sociales es muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, a veces yo he hecho programas de radio que tenían menos audiencia de personas que retuiteaban un comentario de ese programa. Es decir, que yo creo que también debemos de interiorizar que la capacidad de influir en los medios, en la opinión pública, esa capacidad de influir en la opinión pública ha cambiado. Es verdad que hay un medio de comunicación convencional, pero también puede haber otras maneras de influir. Y me gustaría también poner un ejemplo en relación a la jornada de seguimiento de los fondos Next Generation que se celebró ayer en el colegio, que fue una jornada muy interesante, promovida por el Observatorio de la Inversión en Obra Pública, que es, como saben, un órgano que ha sido promovido a su vez por Miguel Ángel Carrillo y por la nueva Junta. Ayer el director general de Carreteras, Javier Herrero, aseguró con toda rotundidad en este foro público que los 850 millones que se van a destinar de los fondos Next Generation a las carreteras le parecían absolutamente insuficientes. Y fue algo que, viniendo de un director general, pues nos llamó la atención. El portal permite una agilidad a la hora de poder contar, a la hora de poder informar de eso que ha ocurrido, que es importante para el sector. Por ejemplo, digo este ejemplo, aunque hubo muchísimas otras cosas que fueron interesantes, ¿no? Así que en la línea de lo que planteaba Miguel Ángel, el portal multimedia me parece que va a ser un amplificador muy interesante para que la voz llegue más alto y más clara y a más lugares. No sé si, Manuel, tú una intervención final de los que estáis presentes. No, yo, vamos, me parece que la pregunta que está, es una pregunta muy concreta y práctica de cómo acceder a la revista ha quedado señalada. Y en esta línea, quizá por ya que me dices, Carlos, a mí me parece que lo primero que yo pensé, y lo voy a contar, porque lo he contado, me parece que en otras de las presentaciones que hemos hecho, cuando yo vi que una revista de caminos era la revista con más antigüedad de la historia de las publicaciones en España, pensé que eso es lo que explica con claridad para alguien que no es un ingeniero de caminos, pero que intenta tener una mirada de curiosidad ante lo que le rodea, es que la ingeniería de caminos y la obra pública ha jugado un papel vertebrador en el desarrollo económico y social en el siglo XIX y XX, como supongo que los ingenieros de caminos sabíais, pero los que no somos ingenieros de caminos no lo veíamos tan claro, ¿no? Y eso me parece que puede aumentar no solamente el orgullo de tener una publicación así, sino de pertenencia a esta profesión vuestra, ¿no? Que me parece que juega un papel, y además culturalmente, porque es que cada vez más, también decía el otro día, que cada vez hay más hitos en nuestra cultura que ya no son los edificios o los palacios, ¿no? Es solo. Ahora empieza a haber, en el siglo XIX, XX, empieza a haber hitos de la ingeniería como hitos claves en nuestras ciudades, puentes, digamos, torres de comunicación, que hacen algunos arquitectos que son a la vez ingenieros o ingenieros directamente, y que tienen una significación práctica y al mismo tiempo estética y cultural, que no es que sean más importantes que los túneles o las carreteras, ¿no? Pero tienen también esa otra dimensión. Ya no me enrollo más, que tenéis una mesa redonda y creo que es más importante lo que tenéis que hablar. Y únicamente ampliar a lo que estáis diciendo, que en este momento ya está el contenido de dos números que no habéis citado. Uno que tiene que ver con los efectos de la transición ecológica sobre la ciudad del territorio, tema eminentemente actual, y otro sobre la recuperación
regeneración urbana. El otro día, cuando presentamos la revista en la Secretaría de Transporte, nos habló de lo importante que es este tema. Por lo tanto, estamos avanzando en este momento en otros números, aparte del de Vigo. Bueno, pues muchas gracias, y si queréis empezamos la mesa redonda. Pues muchas gracias a los tres y empezamos entonces con la mesa redonda. Vale. Bueno, lo primero es agradecer a Juan, a Jesús y a Margarita que estén aquí y además están desde el principio de la presentación, ¿no? Con lo cual, Ignacio, maestro, nos vendrá. Creo que ha dicho que iba a venir, pero bueno, se retrasó un poco y la intervención final, ¿no? Como estáis viendo, estamos tocando temas que tienen una enorme transversalidad. Normalmente la sectorialidad tradicional con las que nos acercamos a las cosas, los diseños de caminos, canales y puertos. Y la movilidad en este momento, o la nueva movilidad, es un tema central, por el cual están apostando las ciudades. O llevan apostando ya algunas ciudades, sobre todo los años 90. Primero, desde los centros históricos, a través de procesos que fueron polémicos. En Pontevedra fue polémico, en Santiago fue muy polémico, en La Coruña también ha habido polémica sobre los temas de centralización de los centros históricos. Y cómo luego se han ido extendiendo a los ensanches, y quizá la asignatura pendiente es también las propias periferias de la ciudad. Sabemos que los problemas de movilidad urbana no son solamente urbanos, son metropolitanos, en la que vivimos. Hoy es la ciudad metropolitana, por tanto que incluye la ciudad central y también otros ayuntamientos limítrofes, y que hay una relación muy clara entre los problemas de movilidad urbana y los problemas metropolitanos, como antes preguntaré también en ese sentido. Yo quería un poco dirigir el debate como un debate abierto. Ninguno de ellos ha preparado nada, por lo tanto, como un debate abierto y haciendo preguntas. Me gustaría haceros primero una pregunta a cada uno para que lo contestéis. Podemos buscar el orden que queráis, no lo tengo definido, pero podemos empezar por ti, Jesús, en el sentido de que fuisteis la ciudad en Galicia que primero apostaste, digamos, por procesos que luego se están generalizando en las otras ciudades, ¿no? Me ha gustado el título que has puesto en tu artículo. Bueno, Jesús es director de movilidad de la ciudad de Pontevedra, y el título que has puesto es algo así como Estrategias de Desarrollo Urbano y como subtítulo, Estrategias Integradas de Movilidad y Desarrollo Urbano. Los temas de movilidad tienen que ver con el desarrollo urbano. Esto ya lo decía claramente Buchanan en aquel libro simbólico del tráfico de las ciudades. No son temas independientes los temas de movilidad urbana de los temas de las apuestas correspondientes por el desarrollo urbano. En Pontevedra avanzasteis primero por el centro histórico, tuviste relaciones importantes. Yo lo vi, incluso se puede decir Enrique, en algunos compañeros que viven en Pontevedra, es esto, porque también desde los diseños de caminos es muy funcional, ¿no? Pero me ha gustado cómo has centrado el artículo, que te voy a pedir un poco lo expliques brevemente, en 5 conceptos: la prioridad peatonal, la restricción de tráfico, el concepto de necesidad o uso necesario, las soluciones o los temas de estacionamiento, de aparcamiento que no son fáciles, y la reducción de velocidades, ¿no? Entonces, Jesús, cuando quieres. Mira, yo me incorporo al Ayuntamiento de Pontevedra en el año 2000 y el gobierno local que comenzó todo esto llevaba un año trabajando aproximadamente desde mayo del 99. Es decir, yo entro en un carro que todavía no está a plena marcha, pero que están empezando a empujarlo para conseguir llegar a donde se pretendía. Yo me entero que el objetivo que tiene el gobierno local es muy sencillo, es mejorar la calidad de vida de los pontevedreses en su ciudad. Un objetivo muy sencillo que requiere, para llevarlo a cabo, de puntos, un programa técnico relativamente sencillo. Entonces, buscamos aquellos aspectos que nosotros podríamos explicar de manera clara a la población y que ésta lo entendiese. Por eso me hablabas de esos 5 puntos, que son la prioridad peatonal, la restricción de tráfico, el concepto de necesidad, la sobre el aparcamiento y finalmente las velocidades.
El primer paso fue muy sencillito. Teníamos un centro histórico de 200 hectáreas, calles medievales, con trazados sinuosos, muy estrechitos, y había que empezar por ahí, lógicamente. No estaba preparada esa parte de la ciudad para recibir el automóvil, fue diseñada en los siglos XIII-XIV, básicamente, cuando empezó el desarrollo importante de Pontevedra, aunque tenemos orígenes romanos, como bien sabes, la leyenda dice que son orígenes griegos, y se inventaron en el Renacimiento un héroe griego, Teucro, del que se dice que fue el fundador de Pontevedra. Se sabe que Teucro fundó 2 ciudades en la península ibérica, una de ellas parece ser que fue Cartagena, y la otra no se sabe exactamente. Entonces, la gente de Pontevedra se inventó con cierta base, porque habían aparecido ya restos de vasijas griegas y había leyendas que hablaban también de unas naves que habían llegado hacia Pontevedra. Bien, una ciudad que estaba en pleno esplendor en el Renacimiento necesitaba unos orígenes, digamos, aristocráticos, y yo creo que se inventaron un poquito lo de Teucro. Como ahora lo de Cristóbal Colón, que sí es pontevedrés o no es, y estos días creo que están haciendo unas autopsias a los restos de Cristóbal Colón para determinar el origen. Una vez que tenemos el centro histórico en marcha, hubo realmente polémica. No hubo mucha polémica porque, bueno, pues la gente entendía, ¿no?, que el centro histórico invadido como estaba de coches, había calles que tenían hasta 4.000 vehículos día. La intensidad media diaria, eso es una barbaridad en el trazado medieval, y se utilizaba realmente como depósito de coches. Es decir, al no haber delimitación de carriles ni aceras, la gente llegaba, dejaba su coche a donde le venían ganas, en la puerta de un comercio, en un portal, en cualquier sitio, y allí quedaba. Se aprovecharon los fondos Urban, como punto del artículo, unos proyectos que ya están redactados y en ejecución se paralizaron, se modificaron los proyectos para invertir la prioridad de esas calles, pasando a ser el peatón de las personas el centro, el principal personaje de la actuación. ¿Qué buscábamos? Buscábamos evitar que el coche invadiese esas zonas, pero al mismo tiempo fomentar la pluralidad de usos en el espacio público. Si no fomentas que el espacio se utilice para otros usos diferentes que el pasar con el automóvil, aparcar, el automóvil vuelve a ocupar el espacio, se adueña de él y no hay forma de echarlo. Una vez que el centro histórico estuvo terminado, una cosa de los años, las primeras actuaciones, después se siguió todavía actuando sobre él, empezó la polémica. Que ya fue cuando se extendió el modelo al Sánchez del siglo XIX, en torno al año al centro histórico, y ahí sí que empezaron 2 años de dura polémica y de lucha en la calle, por así decirlo. Tú salías a la calle como técnico municipal y hasta te insultaban. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Estáis echando al coche? ¿Estáis acabando con la ciudad? Bueno, nada de eso. Restricción de tráficos. La restricción de tráfico no es algo nuevo. Yo digo ahí que en el año 1926 ya Nueva York hablaba de que el problema del tráfico no se resolverá en tanto no se apliquen las restricciones adecuadas. Lo que no tenían muy claro ellos cuáles eran esas restricciones. Nosotros conocíamos el problema de nuestra ciudad. El problema de nuestra ciudad, teníamos un estudio de tráfico del año 97 y otro más reciente del año 2000-2001 que había hecho el Ministerio de Fomento para empezar con los estudios previos de la circunvalación de Pontevedra. Ahí sabíamos que de los 165.000, 170.000 movimientos diarios de entrada y salida en la ciudad, 44.000 eran tráficos de paso que no nos aportaban nada más que ruido, inseguridad, congestión, etcétera, etcétera. Había que acabar con ellos. Esas son las restricciones que había que aplicar. ¿Y cómo se aplican esas restricciones? Yo cuando empecé a trabajar, trabajé en el estudio de Juan Santamera y de Fernando Terán. En el año 94 empezamos a trabajar en el plan parcial de Vallecas. Esta gente empezó a hablar de conceptos como vías parque, diagonales peatonales, prioridad peatonal, manzana, supermanzana, llamaban en aquella época de esto, y decía, estos tíos están locos, si aquí lo que hay que hacer es dar mucho espacio al coche para que puedan pasar, hay que acabar con, hay que agilizar el tráfico, si no vamos a tener otro embotellamiento aquí seguro. Y ellos tenían muy clara la idea ya en aquella época, año 94 que estoy hablando.
Finalmente el plan parcial de Vallecas se hizo, se está desarrollando todavía hoy en día, prácticamente está hecho y funciona con este esquema de manzanas, supermanzanas, diagonales, vías parques, y el tráfico se desvía perimetralmente a la M45, que después entronca con la carretera de Valencia y sigue y vuelve, consigue entroncar otra vez con la M50, con lo cual tráficos de paso en Villa Vallecas prácticamente no hay. Las manzanas y supermanzanas tienen espacios intersticiales peatonales de prioridad absoluta con fondos de saco, trazados sinuosos, lo cual disuade al coche de entrar. Y es lo que estamos aplicando aquí. Yo cuando trabajaba con ellos estaba haciendo un máster avanzado y además remunerado y no lo sabía en aquel momento. Me vino muy bien aquella experiencia profesional. Los ingenieros cuando salimos de la escuela salimos con la cabeza llena de intensidades medias, de densidades, capacidades. Nuestra pregunta fue, ¿tenemos que adaptar las calles a esas intensidades medias o es la intensidad media la que tiene que adaptarse a las calles que nosotros queremos? Y decidimos que la segunda alternativa era la correcta. Empezamos a estrechar el viario, a ponérselo difícil al coche, eliminar espacios que inducían al coche a dar vueltas buscando estacionamiento que no existía porque alguien había llegado antes y ya lo había ocupado y esos tráficos de agitación teníamos que deshacernos de ellos y lo conseguimos. Hay una teoría muy interesante que es la evaporación del tráfico que habla de todas estas cuestiones. Ya en los años 60-70, Buchanan, Brass y Lewis Modrich ya habían estudiado estas cuestiones y sabían que si añadimos red viaria a una red viaria existente vamos a llegar a una situación de congestión. Y mismo si intentamos ampliar la capacidad de unas calles vamos a llegar a una nueva situación de congestión. ¿Por qué? Porque atraes más demanda. El conductor es egoísta. Y el conductor piensa cuál es el itinerario que a él le favorece, no piensa en los demás. Lo sabían en Nueva York en el año 26, lo sabía Buchanan en su famoso informe, lo sabía Applejack, y no hemos hecho más que aplicar esas teorías viejas, pero absolutamente vigentes. Después actuamos sobre el aparcamiento, después redujimos las velocidades a 30 km/h. En el año 2009, que fue el Congreso de Gijón, ya teníamos el 50% de las calles a 30 km/h, que ese era uno de los objetivos del Congreso. En 2010 pusimos velocidad 30 en toda la ciudad, en 2012 pusimos velocidad 30 en toda la red viaria de competencia municipal. Y hablamos antes del concepto de necesidad o servicio necesario, que es realmente el único hallazgo de nuestro modelo. El resto es bibliografía muy vieja que no hemos hecho más que aplicar. Aún así, el concepto de necesidad está muy unido al concepto de capacidad ambiental, que, como sabes, definió en su día Applejack. Bueno, llegaron a la conclusión, tanto él como Buchanan, de que 3.000 vehículos día era una cifra que una calle residencial podría asumir sin menoscabar la calidad de vida de los residentes. Hay un estudio más reciente, creo que es neozelandés, de Chesterman, que rebaja esa cifra, 1.500, 2.000 vehículos día. Fíjate, delante del Ayuntamiento de Montreal teníamos 27.000 vehículos día, hoy no quedan 1.000. Es decir, se puede hacer y el tráfico se redistribuye. Y el aumento de tráfico en las zonas aledañas nunca llega a superar el 30% del tráfico anterior. Como explicó en su día Brass, como explicó Luis Modrich, como comprobaron los autores del artículo para el tráfico. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que el artículo, todo lo que has dicho, está muy presente. Eso me ha sorprendido la potente cultura diaria que tiene este tema de economía. Hay un libro que se llama Ciudades del Mañana de Peter Hall. Peter Hall es un historiador del urbanismo de la Universidad de Berkeley que cuenta todas estas cosas. Lo único que tienes que hacer es verlo. Está todo escrito. No hay más que lanzarse. No, y además te puedo contar la anécdota. Bueno, primero, no sé si Colón era de Pontevedra, pero sí que el edificio era navegable. Sí, sí. Y no tiene que ver el edificio actual. La Santa María se construyó delante de la iglesia del mercado. En el siglo XVI. Y por tanto, Pontevedra, bueno, yo Pontevedra lo conocí en la segunda mitad de los años 80, cuando hicimos el plan general, en donde todo el tráfico iba por la calle Provisoria, todo el tráfico de circunvalación antes de hacerse Uruguay con las aceites, y cómo estaba el centro histórico, por lo tanto el cambio ha sido radical. Y me parece que esos cambios suponen una valentía política, por tanto no es un problema solamente técnico, es un tema, yo creo, de valentía política que claramente lo tuvisteis en
los técnicos podemos hacer una cosa o lo contrario. El conocimiento para hacer las cosas. Tú haces lo que el gobierno local decide, lógicamente. Ellos son los que se presentan con su programa y con sus ideas y a los 4 años van a pasar un examen. Yo hice un día un examen, me dijeron usted vale y allí sigo, independientemente del gobierno municipal. Le recomiendo el artículo de Jesús, que todavía en estos momentos la revista yo creo que es totalmente accesible y pueden acceder a ella a través de su versión digital. El otro artículo que aparece en la revista es sobre La Coruña, que lo encabeza Juan Díaz de Pillos-Lara, que es el concejal de muchas cosas. Concejal de vivienda, de infraestructuras, de movilidad, de urbanismo, de un montón de cosas, ¿no? Es súper concejal, ¿no? Entonces es un equipo que yo conozco muy amplio en ese sentido, ¿no? Y el título que le ha puesto a su artículo es La Coruña camina. Creo que es un título que no era fácil hace años cuando los temas de movilidad. Esta prioridad peatonal que estáis buscando en este momento en la ciudad, me parece que es un tema muy importante, en donde hablas ya como subtítulo de un reparto equilibrado en nuestro espacio urbano, desde la movilidad motorizada y desde la movilidad blanda. Y además habéis tomado otra serie de decisiones, yo creo, desde el ayuntamiento, esa mesa para la movilidad sostenible que decía antes Enrique, y luego pues una serie de retos, el de actuar sobre las calles a través de cargos, proyectos que tenéis de la transformación de los cantones, de la transformación de la calle Manchesi, de la futura transformación de Fonfore, de la calle Compostela y un largo etcétera. Me parece que también es una decisión valiente. Y comentas en el número que como nuevos retos, pues el de limitar zonas de bajas emisiones, como es el modelo que está en las sociedades europeas, entre una respuesta también a las emergencias y las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que muchos pensamos en una reflexión que antes también hacía, que el tema de la movilidad de Coruña es también un problema de movilidad metropolitana, ¿no? Y entonces las respuestas no solamente son de eso que llamamos urbanismo táctico, de intervención en las calles, sino que tienen que ir más allá, ¿no? Luego me preguntaré en este sentido a Ignacia sobre el transporte metropolitano. Perdona que me estoy mirando, ¿no? No, en absoluto, Carlos. Y antes de nada, agradecer al colegio, agradecer ya más personalmente a Enrique y a Carlos desde la revista. Primero, que nos hayáis dado la oportunidad de aportar nuestras primeras experiencias y luego, en segundo lugar, lo importante, yo no soy del gremio y la revista me parece muy atractiva. Quiere decir que ese primer objetivo está conseguido. Con lo cual, mi planteamiento no va a ser evidentemente desde el conocimiento técnico, aunque, bueno, yo como pasé por la universidad siempre he valorado, bueno, de una forma muy especial, incluso cariñosa, el trabajo de la escuela y el trabajo del CITEC como centro tecnológico de investigación, donde además hay una aportación de transferencia, una realización de transferencia importante, ¿no? A ver, nosotros en la ciudad, en estos 2 años de mandato, cuando llegamos, yo creo que llegamos ya en un momento sociológico distinto, ¿no? A cuando otras ciudades que nos servís de referencia, como es Pontevedra, por ejemplo, se vivían en aquellas etapas, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera veíamos la necesidad de empezar a girar de alguna forma el modelo urbano, y ese giro del modelo urbano a través de las nuevas políticas de movilidad que tienen ese componente de redefinición del espacio público, por lo tanto del urbanismo y el urbanismo táctico, ¿no? Que además la pandemia nos ha obligado a precipitar en gran medida, es lo que veíamos como una posible palanca para empezar a hacer un giro hacia un modelo de ciudad en el que, aunque los desplazamientos, algo más del 50% ya se hacen a pie, porque Coruña es una ciudad donde se camina y donde se pasea mucho, pero en ese sentido veíamos la necesidad de incorporar cambios importantes, ya no solo en nuestro centro histórico, que efectivamente tuvo un proceso de peatonalización
bastante reciente, con cierta polémica, yo creo que no exagerada, pero con cierta polémica, y donde además en la ciudad se llegaron a tomar en algunos momentos decisiones sobre movilidad que luego fueron revertidas en cuanto a plataformas reservadas al transporte público. Bueno, procesos en los que se hacían avances y incorporaciones siguientes daban lugar a medidas que a veces eran contrapuestas, ¿no?, a los planteamientos iniciales. Quiere decir que no había un modelo muy definido de hacia dónde caminar, y nunca mejor dicho, en materia de movilidad. Es cierto que tenemos un PEMUS aprobado en el año 2015, que sigue en vigor y que tiene unos parámetros importantes con los que estamos trabajando, que yo creo que con motivo de ahora de la inminente entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático vamos a tener que hacer una revisión del PEMUS a fondo. Si no es este año, yo creo que el año que viene, porque este año estamos haciendo una revisión o una nueva ordenanza general de movilidad sostenible para la ciudad, ¿no? En ese escenario veíamos importante acometer procesos de peatonalización, semi-peatonalización, humanización, y la sorpresa positiva fue que a los primeros meses de mandato sí que conseguimos que el Pleno Municipal adoptase, mediante declaración institucional, es decir, mediante un acuerdo unánime de todos los grupos municipales, esa declaración de Coruña hacia una movilidad urbana más sostenible, y eso dio pie a que se pudiese conformar como foro de trabajo, debate, de reflexión, pues lo que es una mesa de movilidad, con un importante número de agentes públicos, privados, sociales, que a su vez se subdivide en grupos de trabajo más técnicos en los que se puedan ir analizando las distintas cuestiones. Y eso yo creo que nos permite ir avanzando con un cierto grado de consenso, con un cierto grado de aportaciones, y puede ir facilitando el trabajo. Tenemos previsto, evidentemente, llevar adelante estas medidas, pero insisto que creo que el momento en el que nos encontramos desde este último año y medio, 2 años, era de menor resistencia, tal vez, digo, los procesos en cuanto a residentes, comercios, de menor resistencia a procesos de mayor peatonalización o de mayor, vamos a decirlo así, recuperación de espacio público y de una distribución del espacio público más equilibrada entre la presencia del vehículo particular a un 60-70% de ocupación del espacio público y otros usos del espacio público. Creemos también, y yo creo que esto es lo que ha evidenciado las experiencias de muchas ciudades que ya han avanzado en este sentido, porque nos hemos mirado en Pontevedra, con las escalas correspondientes, nos hemos mirado en Vitoria, nos hemos mirado en los procesos de Bilbao, quiere decir que Málaga también ha hecho cosas importantes, Valencia ha acelerado en procesos en este sentido, Valladolid también ha hecho apuestas importantes. Quiero decir que hay muchos referentes, lo que es cierto es que hay que buscar un poco cómo los diferentes referentes puedes tú ir acoplándolos a tu realidad, ¿no?, a tu realidad social, económica, geográfica, de conformación de la ciudad. Por otra parte, como sabemos todos, estamos en una ciudad muy compacta, de una alta densidad de población, con un término municipal pequeño, donde lo que podemos es hablar desde el gobierno local de movilidad urbana, pero es cierto que el condicionante de la movilidad metropolitana es muy alto. Pero nosotros podemos resolver en términos de gobierno local muchas cuestiones de reorganización del espacio público, pero hay otras que necesitan evidentemente enfoques supramunicipales, o al menos de lo que es la primera corona urbana, de la ciudad central, ¿no?, pero la primera corona urbana, al menos de los municipios limítrofes como son Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, son los que conforman esa ciudad un poquito más amplia, pero que no deja de tener un continuo urbano. Nosotros sí que también teníamos previsto pues, la implantación de Ciudad 30, porque además conocíamos las directrices de la DGT, de que evidentemente se iba a aprobar la nueva normativa que acaba de entrar en vigor. Estábamos pensando también en las delimitaciones de zonas de bajas emisiones, en la medida en la que tenemos una red de control de calidad del aire con 7 estaciones que nos permiten a través de los servicios de medio ambiente tomar información, pero bueno, llega el confinamiento y estoy hablando de hace 4 días, por de alguna forma, y eso nos precipita a todas las ciudades a reconfigurar espacio público, ganar espacio público, asegurar más superficie para distancia social
y en ese sentido nosotros hicimos un proceso urgente, como muchísimas ciudades, de recuperación de en torno a unos 50.000 metros cuadrados de ese espacio que estaba reservado al vehículo particular para pasarlo a reservar al peatón. Espacios que en su mayor parte lo que hemos hecho es consolidarlos en procesos de peatonalización, porque Jesús lo decía, la clave en todo caso es colocar en el vértice de esa pirámide de la movilidad al peatón, entre otras cosas, por dos razones fundamentales: por salud pública y por seguridad vial, que es también salud pública. Entonces, es la salud pública, yo creo que el eje transversal a la hora de reorganizar la pirámide de movilidad. Evidentemente, nos preocupa mucho las mejoras que hay que hacer en todo lo que es el transporte colectivo de viajeros, porque el gran movilizador de número de personas, lógicamente, es el transporte público, pero la presencia del transporte en modos de movilidad más blanda, en bicicleta, lo estamos viendo, y además vamos a ir a una duplicación de todo el servicio de Bici Coruña, a la aparición el creciente cada día de los vehículos de movilidad personal o de los patinetes está ahí. Entonces hemos tenido que ir precipitando una mayor dotación de carriles bici segregados, o ahora con la implantación de todo el proceso de Ciudad 30 de carriles, de calles y vías 30 que son ciclables. Entonces, pues estaríamos hoy en unos 32 kilómetros de carril bici segregada y ya un poco más, entre 10 y 12 kilómetros ya de incorporación de vías 30 también ciclables. Eso va ayudando bastante, o no diría que mucho, a procesos en ese sentido. Lo que es la logística de última milla, el reparto de mercancía, de paquetería de última milla es algo que también nos está preocupando. Estamos trabajando en el marco de la mesa de movilidad con el clúster de logística de Galicia, nos está aportando ideas y bueno, yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Yo creo también que en un sistema metropolitano en el que hay que mejorar de una forma sustancial los mecanismos del transporte colectivo, el tema de trabajar hacia el coche compartido, de alguna forma también lo tenemos que trabajar, de forma que el coche particular está ahí, somos conscientes de esa necesidad, pero lo tenemos que ir bajando hacia la base de esta pirámide de movilidad. Bueno, los esfuerzos son importantes, pero insisto, yo creo que socialmente el momento es oportuno, no es por buscar oportunidades ante las crisis, pero bueno, se dan estas circunstancias y yo creo que hay que aprovecharlo. Y en términos de reurbanización de vías públicas en estos procesos de peatonalización, lo que nos sirve es para regenerar y aportar mayor calidad urbana. Y mayor calidad urbana entendemos, y Pontevedra lo sabéis perfectamente, que al final al sector comercio, al sector hostelería y a los propios residentes les incorpora unos índices de revalorización de sus viviendas, de sus negocios, etcétera, que yo creo que van a hacer que la ciudad sea, por un lado, más sana, así diciéndolo un poco en una sola palabra, pero por otro lado también más atractiva. Yo creo que en ese sentido la apuesta está clara y hay que trabajar en ello. No, la visibilidad de las intervenciones que tienen que ver con la movilidad y la transformación del paisaje urbano son evidentes. Como ustedes saben, se también en la ciudad de La Coruña. Por lo tanto, a través de la movilidad, pues de alguna manera se está definiendo un nuevo modelo de ciudad, ¿no? Un nuevo modelo de ciudad desde el punto de vista de... Lo que hablaba con calidad urbana trasciende a lo que es calidad de espacios y calidad de materiales. Calidad urbana es recuperar el patrimonio histórico, es que los niños tengan autonomía en la calle, es recuperar la ciudad comercial, es mejorar ambientalmente la ciudad. Son muchas cosas más que la mera... más allá de lo efectivamente. No, mucho más allá, sí. Margarita Novales Ordaz es profesora titular de la Universidad de La Coruña, dentro del área de infraestructura de transporte, que se llama, y además firmó hace unos meses un convenio con la Ayuntamiento de La Coruña, entre una especie, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero le digo el convenio Observatorio de la Movilidad. Observatorio de Movilidad Sostenible. Por tanto, ella desde ese observatorio tiene una mirada de lo que está ocurriendo en la ciudad de Coruña. Aquí lo estamos centrando en la ciudad de Coruña con Pontevedra, pero podríamos hablar también de otras ciudades y luego un poco, Ignacio, te preguntaré también en ese sentido. Entonces, la pregunta es ¿qué percepción
visión tú tienes de la movilidad de la ciudad de La Coruña? ¿Qué retos crees que se plantean en el futuro? Y igual que antes hablamos de Pontevedra, que han tomado decisiones valientes, si aparte del análisis que podemos hacer desde el punto de vista técnico de los temas de transporte, es una ciudad que necesita también apuestas valientes, a veces sin temer a la prensa y sin temer a los ciudadanos. Bueno, yo creo que, como decía Juan, el momento ha cambiado. Seguramente la opinión pública es ahora más receptiva a este tipo de actuaciones de peatonalización, de distribución de espacios. Creo que la movilidad en La Coruña tiene, por una parte muy positiva, que es lo mucho que caminamos. En general, en España se camina mucho. Siempre hablamos de que en España no se utiliza la bicicleta, no se utiliza tanto la bicicleta, pero cuando comparamos porcentajes de utilización de los diferentes modos, vemos que en España muchas veces se utiliza más la bicicleta, pero se utiliza más los pies, digamos, andamos más. Entonces, al final, un punto muy positivo de la ciudad de La Coruña es que, como es muy compacta y pequeña, la movilidad dentro de lo que es el núcleo central es un 50% peatonal, y eso es un valor muy alto, muy positivo. Y también es positivo que se utiliza bastante el transporte público dentro de la ciudad de La Coruña, con además una evolución en los últimos años bastante buena. Es verdad que el transporte público en Coruña tiene retos. Desde mi punto de vista, la red tiene unas paradas demasiado cercanas, aunque modificar la distancia entre paradas es muy complicado, porque quitar una parada en transporte público sí que supone automáticamente que las personas que utilizan esa parada vayan a protestar. El problema que tenemos en el transporte público es que, por una parte, todos queremos tener una parada dentro de nuestra casa, pero por otra parte, todos queremos llegar rápido a nuestro destino. Y si tienes muchas paradas, el transporte público va muy lento, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? En nuestra red. En cualquier caso, nuestra red es una red seguramente con posibles mejoras, con líneas largas y sinuosas en algunos casos, pero es verdad que es una red, desde el punto de vista de su utilización, con una utilización alta en comparación con otras ciudades de nuestro tamaño, y por otra parte con un índice de cobertura de costes también bastante alto, lo cual también es algo que es de valorar. Tenemos un índice de cobertura por tarifa del entorno del 80%, cuando es muy habitual tener coberturas del 60, 40 incluso, dependiendo un poco de las redes. Entonces, esos son puntos muy positivos. Tenemos problemas en Coruña. Uno de los problemas fundamentales es, pues como también decía Juan, es la conexión con el área metropolitana. Toda la bondad que tenemos de utilización del caminar en la ciudad de La Coruña lo perdemos totalmente, y del transporte público en la ciudad de La Coruña lo perdemos totalmente en relación con el área metropolitana. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es que en la relación con el área metropolitana, evidentemente la relación peatonal, la utilización del modo peatonal es muy baja porque las distancias son más altas. Tenemos una conexión metropolitana ciclista, digamos, que todavía no está suficientemente desarrollada desde mi punto de vista, y luego tenemos que el transporte público lo utiliza pues, en el entorno del 10% de la población, lo cual supone pues, que entren muchísimos coches al día en la ciudad de La Coruña, y ese es uno de los problemas que tenemos. Como ya mencionaba Jesús, que tenían en Pontevedra porque la atravesaban. En este caso no nos atraviesan porque es una ciudad península y no se puede. Pero sí que es verdad que tenemos un problema de entrada diaria de muchos coches. Y eso supone que evidentemente todas las personas que entran en La Coruña quieren aparcar con su coche, quieren aparcar en La Coruña, y eso supone que esa redistribución de espacios sea compleja, porque uno de los problemas que se plantea siempre es que se pierden plazas de aparcamiento. Y hay que tener en cuenta que una plaza de aparcamiento que se pierde es un espacio que se gana para otros usos, pero la persona que quiere aparcar lo que entiende es que necesita esa plaza de aparcamiento. Y además esa entrada de coches produce, combinada con que la tarifa de aparcamiento en superficie es más baja que los aparcamientos subterráneos, digamos, genera ese tráfico de agitación, que en muchas ciudades, en los estudios que se han hecho, incluso hay calles en las que el 30% del tráfico es de agitación, es decir, de gente que está buscando aparcamiento, y eso es un problema muy importante porque genera congestión, genera ineficiencias y genera contaminación. Entonces, eso es un problema fundamental. Entonces, en este sentido, pues es verdad que la ciudad de La Coruña
es la ciudad, pero tenemos el problema metropolitano que genera una presión muy importante y que es mucho más complejo de resolver porque superaba los ámbitos administrativos, pues eso del ayuntamiento, por ejemplo. Entonces hay muchas administraciones que se tienen que poner en cuenta, de acuerdo, digamos, y entonces es mucho más complejo. Todos los ayuntamientos, la Junta, hay una combinación, digamos, de variables ya mucho más compleja, y ahí es donde yo creo que la Coruña tiene un reto como área metropolitana, ya no solo como ciudad, tremendamente importante. Y ese es uno de los problemas a resolver desde mi punto de vista. Gracias, Margarita. Bueno, Ignacio Maestro es director de movilidad de la Consellería de Infraestructura y Movilidad, que se llama. Tanto Ignacio como Margarita vinieron a estudiar en esta escuela y se encontraba una asignatura que yo le daba en segundo que se llamaba Transporte y Territorio. En el sentido de cómo los temas de transporte no son independientes del territorio, una relación unívoca entre los temas de transporte y los temas de territorio. Por lo tanto, hablar de movilidad urbana es hablar de la movilidad también metropolitana. Desde la dirección, desde la Consellería, habéis apostado por el transporte, digamos, metropolitano. El transporte metropolitano en autobús que entra hasta el centro de la ciudad a través de la parada de Jardines, ¿no? Ahora lo acabo de decir, Margarita, prácticamente todas las áreas metropolitanas de España tienen autoridades, digamos, únicas de transporte, en este sentido, socios, como se llaman, en donde tratan el tema del transporte urbano de forma coordinada con los temas del transporte metropolitano. Por lo tanto, algunos vemos que la apuesta que estáis haciendo está muy bien, digamos, está resolviendo problemas de llegar al centro de la ciudad, de la gente que vive, digamos, en los municipios periféricos, pero no sé si habría que avanzar algo más. En la ciudad de La Coruña hay oportunidades, no oportunidades con las que se tiene que enfrentar la ciudad de La Coruña, es el tema de la transformación de los espacios portuarios. El Ayuntamiento en este momento está planteando alternativas a los recorridos que actualmente tenéis de las líneas a través de esa liberalización progresiva que se provoca en los espacios portuarios. Por tanto, es un problema de distintas administraciones. No sé, Ignacio, cómo lo veis, o si realmente pensáis que desde el asunto de Galicia podéis dar una respuesta satisfactoria a los temas metropolitanos sin coordinación con otras administraciones. Por ejemplo, el tema del puerto. Hemos propuesto el tema de las cercanías, como un tema es una ciudad que no tiene cercanías, por lo tanto también de otras administraciones. Y a mí me parece que este planteamiento metropolitano, bueno, nos parece también a los redactores de los artículos de revista. Por ejemplo, hay un artículo que me parece muy interesante de Manuel Erce, que es un ingeniero de caminos que conozco muchos, recientemente, y que plantea de que los problemas de transporte no son problemas de urbanismo táctico y de intervenir en las calles, sino que es un problema de transferencia entre modos de transporte, ¿no? O sea, que estáis apostando de forma conjunta por la estación, pero son temas, lo decía Margarita, globales. Si no nos enfrentamos con esos temas dentro de la ciudad en la que vivimos, que no es la ciudad de La Coruña, ni Azeiso, sino que es la ciudad que engloba todos los municipios, me parece que vamos a fracasar. No sé si opinas lo mismo, Ignacio. Hombre, no me gustaría empezar hablando de fracaso, sería un poco tirar la toalla. Pero pensando, Ignacio, en el medio y el largo plazo, pues sí, tenemos que empezar a pensar en esas cosas. A ver, yo soy novato en esta materia. La verdad es que me parece, yo creo que es un mundo de la movilidad muy atractivo, muy complejo, porque las pocas cosas, poco tiempo que hemos hablado aquí, con todo lo extenso que puede, con todos los temas que se pueden tratar, tocan todas las materias, tocan desde el urbanismo, desde digamos, lo que es el tráfico, las infraestructuras, la educación, porque yo creo que también hay una parte
en todo esto, que es la decisión de cada ciudadano cómo decide moverse. Evidentemente, dentro de las administraciones está el intentar, bueno, dirigirlo o de alguna manera facilitarlo o, bueno, lastrarlo, ¿no? Son un poco las cosas que se pueden hacer. Pero, evidentemente, hay un tema muy claro, que es que las administraciones, la Xunta de Galicia ha apostado muy claramente por el transporte metropolitano. Yo lo he dicho en más de un foro y digamos, sigo opinando lo mismo. No es una cuestión de nuevos entes, de una única autoridad única de transporte, que a lo mejor sí, pero no tiene que ser únicamente eso. Evidentemente, sin coordinación con las entes locales es imposible. La Xunta de Galicia es un ente autonómico que es supramunicipal, pero tiene que ser con los municipios, eso no nos cabe ninguna duda. Entonces, nuestra apuesta por el transporte metropolitano creo que es fuerte, creo que es, como has dicho tú, bueno, pues es una serie de decisiones, una toma de decisiones, en la que, a pesar de ser lo más llamativo, la parada entre Jardines o la entrada a la ciudad es una más, ¿no? Personalmente me ha tocado, lo digo así porque yo llegué ya con el proyecto bastante encaminado, llevar a cabo esa en principio, accesibilidad al centro. Estaba hablando delante del título que no me gustaba nada y lo voy a repetir. Y esa parada entre Jardines o esa accesibilidad de los buses interurbanos al centro, yo creo que ha sido posible. Yo creo que ha sido positivo en lo que estamos hablando todos aquí. Al final, las personas necesitamos movernos. No nos movemos por una simple, bueno, a veces sí, por ocio, pero también tiene algo que ver con una necesidad personal. Entonces, nuestra responsabilidad como administraciones es dar opciones a ese ciudadano para que esa necesidad que tiene se pueda cubrir con lo que entendemos todos que es mejor para la salud, para el medio ambiente, para el tráfico, etc. Es decir, para el transporte colectivo. Yo lo tengo claro. En el entorno metropolitano de la ciudad de Coruña, pues ese transporte colectivo principalmente es el autobús. Estoy de acuerdo en que hay una vía a explorar para las cercanías, el transporte ferroviario, pero también el transporte ferroviario tiene sus problemas, como es que tiene una rigidez muy grande hasta dónde puede llegar, dónde puede parar, bueno, tiene sus hándicaps. Y como decía el ministro de Transporte no hace mucho, hay que mirar también hacia el autobús como una solución. Bueno, digamos, me llamó la atención y la verdad es que bueno, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Qué ha hecho la Xunta de Galicia? Yo creo que la apuesta de la Xunta de Galicia, además de coordinarse a través del área de transporte metropolitano con el Ayuntamiento de Coruña y con el resto de ayuntamientos de la zona limítrofe, es una apuesta muy fuerte a través de políticas activas, a través de bonificaciones en el transporte. Yo creo que las bonificaciones que ahora mismo estamos aplicando al transporte dentro de las áreas de transporte en Galicia son unas de, digamos, no sé si decirlas más agresivas, más concretas, pero desde luego al mejor nivel que se puede apostar. Tenemos que seguir apostando por políticas activas de bonificación del transporte a los jóvenes, a las recurrentes, a ciertos colectivos, digamos, con menos capacidad de transporte, pero también tenemos que actuar a través de la oferta. Y en eso hemos actuado a través de las licitaciones del plan de transporte público. El plan de transporte público ha buscado muchas mejoras en coordinación con los concellos de alrededor de Coruña, con el propio Concello de Coruña, sobre la oferta que tenemos de transporte. Tanto líneas hacia los hospitales, líneas al aeropuerto, líneas perimetrales alrededor de la ciudad. Pero, claro, yo creo que en este momento el problema no es la oferta, sinceramente. Creo que, como todo siempre, puede ser mejorado. Pero hay una necesidad, y quizá el COVID no nos ha ayudado en eso, nos ha ayudado en la parte de la COVID, en la parte de poder peatonalizar ciertas áreas, nos ha facilitado en la visión de huir del transporte, digamos, de andar más, pero sin embargo no nos ha ayudado en el transporte público.
Y yo creo que en este momento ese es el siguiente reto más inmediato que tenemos que afrontar, que es intentar volver a traer a esas personas que utilizan el transporte público de nuevo ahí y traerlas. Y yo, desde el punto de vista de la Xunta de Galicia, la oferta creo que en este momento no es un problema. O sea, si nosotros tuviésemos más demanda, pondríamos más buses en la calle. O sea, más buses comunicando con la ciudad. Lo que pasa es que el problema de todo esto, al final, lamentablemente, somos ingenieros, y eso no es una de las cosas que creo que nos distingue y nos honra, es que le ponemos precio a las cosas. Esto, al final, los recursos no son ilimitados. Entonces, claro, no podemos estar aportando dinero, ni tampoco ambientalmente tiene sentido tener buses en los que van 1 o 2 personas. Entonces, hay un equilibrio que, bueno, es complejo, que estamos trabajando en él y que yo creo que poquito a poco lo estamos mejorando, pero, insisto, es un gran reto. Y no quiero acabar con la palabra fracaso. No, yo tampoco lo utilizo. Ignacio, yo me voy a callar porque además ya en 5 minutos tendríamos que terminar. Pero si queréis contestaros entre vosotros y si no damos la intervención pública. Eduardo, venga. Yo, más que nada, quiero hacer una reflexión sobre vuestras intervenciones porque me quiero con casi todos los temas. Ahí delante. Ahí, aquí, ¿no? ¿Con máscara o como? Me quito la máscara, total, no se importa. No. Bueno, en primer lugar, ha sido una alegría encontrarme con personas como Juan Díaz de Llosada, con Jesús, con el que colaboramos haciendo llevamos el estudio de movilidad de la provincia de Pontevedra, que es el segundo que se hizo en España. En ese momento, en España, en la subdirección de explotación y planificación de red, había un área de planificación importantísima, que la dirigía Jesús Rubio Alférez. Jesús Rubio Alférez era un crack junto con todo el equipo humano que tenía a su alrededor. Estaba María José Rayo también en ese equipo. De hecho, María José Rayo fue la que supervisó el estudio de movilidad de Pontevedra, que no fue un estudio de tráfico. Fue encuestas origen-destino, con apoyo de la Policía Municipal, del equipo de urbanismo, del equipo de infraestructuras, y eso condicionó la vía alternativa, que era la 57, y dio la posibilidad de que en una decisión importantísima del teniente alcalde César Mosquera con el alcalde Miguel Anso Fernández Lores, tomar la decisión, es decir, corto realiza aquí, una dificultad muy grande con María José Rayo porque no estaba de acuerdo en que pusiésemos el cinturón interno que, de acuerdo con el urbanismo, permitía anillar lo que era el casco histórico. Al final, a base de mi persistencia, aceptó. Es decir, fue una feliz confluencia de una persona importante que es nuestra secretaria general de Infraestructuras, María José Rayo, muy colaboradora de nuestro Ministerio, del Ministerio de Transporte, persona importante en esta materia, de Jesús como ingeniero en el Ayuntamiento de Pontevedra, de un alcalde que tomó una decisión política importantísima, siendo médico, además, que el hombre no era ingeniero, porque César Mosquera también tenía un poquito de matemáticas, pero el alcalde yo creo que no. Importantísima. Y esto da lugar a que se tomen muchas decisiones que ahora dan resultado de que Pontevedra es de las ciudades más importantes desde el punto de vista de calidad de vida de Europa. Hoy. Felicidades. Sí, está conocida. Pero evidentemente la Coruña. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Díaz de Llosada, con lo que ha dicho Carlos Nardi, con lo que ha dicho Marita Novales. Estamos en la mesa de la movilidad y estamos de acuerdo, también he visto vuestras publicaciones, coincide con lo que he dicho yo también, que es que la calle no puede ser un garaje, no puede ser un garaje de coches. Entonces tenemos que planificar de entrada esos aparcamientos, favorecer el transporte público. ¿Cómo lo vamos a hacer? La pandemia en este momento no lo permite, pero no debemos olvidar, y lo digo también como coruñés, que La Coruña no acaba en el área metropolitana que llamamos La Coruña. La Coruña acaba en Ferrol. Estamos a 60 kilómetros. Y hoy en día sí se puede planificar esa intercomunicación. Y entonces sí tenemos un pueblo importante de casi 1 millón de habitantes y ya es un pueblo importantísimo, tanto por sus puertos, que yo he defendido la unión de la gestión de los mismos, como por un tramtren, porque claro, un AVE a Ferrol no da 60 kilómetros, tienes que parar. Y en este momento la Escuela de Caminos con el Ayuntamiento de Ferrol lo está estudiando, el Ayuntamiento de La Coruña lo está también, y hay posibilidad con el cambio de movilidad en La Coruña de poder generar una zona de intercambio modal que permita un cierto tráfico. Ahora vamos al tema de transporte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio Maestro, además de amigo que hemos coincidido en el trabajo, hemos comentado muchas cosas.
Este tema es importante, es decir, hablaba también del transporte municipal. Hoy en día pequeños municipios están planificando su propio transporte municipal para llegar a hacer el intercambio modal en zonas de aldeas, sobre todo como es la estructura territorial de Galicia. Y eso creo que es importantísimo. Si se llega a fórmulas de intercambio, tarifas planas, consorcios de transporte donde puede usar un carnet, se puede favorecer muchísimo la movilidad. Y tenemos un reto por delante importantísimo. Es lo que quería decir y felicidades a los presentes por este debate y por estas intervenciones. Gracias. Yo, puedo decir se me olvidó comentarlo antes y bueno, primero agradecer evidentemente a Eduardo la intervención y el cariño. Eso que dice precisamente del transbordo, del facilitar, no podemos tener un bus de cada puerta de casa a cada destino. Es una de las vías que nosotros, a través de la digitalización, a través ahora mismo de la tarjeta que tenemos de transporte metropolitano, que será pronto de toda Galicia, facilitar el que cualquiera pueda coger un bus en cualquier sitio de Galicia y vaya a cualquier otro. Y que el número de transbordos que haya por el medio, necesarios, preferiblemente sean menos. Pero si tiene que haberlos, que no lastren el precio. O sea, el señor, aunque tenga que coger 4 buses, le van a costar exactamente lo mismo que si tuviese uno directo de la puerta de casa a su destino. Ese es nuestro objetivo y estamos. Espero que en breve lo consiga. Sí. Eso es lo fenomenal. Estamos viendo la dirección. Eso es importante. Yo, Carlos, bueno, evidentemente con Eduardo voy a estar de acuerdo. Siempre sí. Quiere decir que no voy a poder negar ninguna de sus premisas porque en ese sentido es un planteamiento muy, como si fuera muy holístico y podemos compartirlo perfectamente. Comentaba Marga, es decir, aquí tenemos 2 escalas. Es decir, que tenemos el trabajo de la escala de Ciudad Central, el trabajo micro, ¿no?, de nuestro espacio público. Podemos trabajar en la mejora del espacio público, la superficie. Nosotros intentamos compensar a veces la pérdida de plazas de aparcamiento, pero estamos intentando compensar para los residentes. Nosotros estamos empezando a priorizar el aparcamiento de residente frente al aparcamiento en zona azul, porque al final lo que tenemos es que tratar de empezar a parar algo el tráfico antes de llegar a las almendras centrales. Es un tema que hay que trabajar, ¿no? Y es cierto, lo que decía, que para nosotros en la ciudad el transporte en autobús es importantísimo. En el año 2019 se alcanzó un número ya máximo de 23 millones de usuarios. Luego hemos tenido la COVID, que ha hecho que todavía hoy estemos al 60, 61, 62% de recuperación de viajeros en el transporte público, y ahí tenemos que volver a recuperar confianza y mejorar las líneas. Nosotros en la ciudad además tenemos un reto importante. Nosotros se acaba la concesión de transporte público en autobús en el 24, ya tenemos que empezar a estar preparando las nuevas licitaciones o la nueva licitación de este servicio, que va a ser importantísimo para que el cambio de concesión, la nueva concesión aporte un nuevo modelo casi de revisión de líneas, o que haremos cosas intermedias, y de revisión de flota. Y sobre todo de flota en determinados espacios de la ciudad. Yo lo que sí creo, Ignacio, y ya sabéis que lo digo más de una vez, es que de alguna forma nosotros con los últimos estudios, si tenemos que el 78, casi el 80% de los viajes de la primera corona metropolitana tiene origen, destino a la ciudad central, yo sí que creo que nos hace falta una herramienta de gestión unificada para ser capaces, igual en el corto plazo no, pero en el medio plazo, ser capaces de hacer una planificación y una gestión metropolitana del transporte, que está básicamente centrado en el transporte en autobús, pero como decía Carlos y como Marga ha estudiado, y además estamos viendo en los trabajos que el profesor también, que Miguel Bugarín estaba preparando en estos temas, yo creo que hay temas en materia ferroviaria que la ciudad, en sus conexiones con Ferrol, en sus conexiones de proximidad o cercanía con la ría, y ahí están las oportunidades que da también algunos de los espacios portuarios interiores que se tienen progresivamente que ir liberalizando, nos da para, en determinados ámbitos, como digo, de la ría y del arco ártabro, muchísimas posibilidades de mover a mucha más gente en sistemas más eficientes, porque además incluso en términos ambientales. Hoy estamos viendo cómo los fondos Next, que, cierto, en el componente 1 de movilidad, la movilización de recursos de casi 7.000 millones de euros va a ser importantísima. Y
el sector ferroviario es una de las prioridades. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en nuestra pequeña escala urbana, en nuestros 37 kilómetros cuadrados, pero necesitamos trabajar cooperativamente en términos más metropolitanos. Y también se trata de un tema, y estando Carlos aquí, casi es un poco arriesgado decirlo en la medida en la que su conocimiento es muy amplio de un sistema de ordenación del territorio. Es decir, nosotros estamos en este debate de la ciudad compacta, el urbanismo disperso. El urbanismo disperso en estos momentos está siendo atractivo, puede ser que sea coyuntural o no, no lo sé, pero genera unas demandas de movilidad altísimas. Bueno, tenemos todo este debate de territorio y de movilidad que es muy importante porque además yo creo que es de los retos principales de toda nuestra área o nuestra región urbana, como describía Eduardo, de nuestra región urbana para el futuro. Jesús y Marga, no sé qué dice Minari. No, quería decirle a Ignacio que le gusta mucho la palabra fracaso. Una vez pensamos que habíamos fracasado, pero el fracaso a veces es el punto de partida para un nuevo éxito. Acuérdate del convenio anterior de transporte metropolitano en Pontevedra, que no llegó a un puerto porque había unas elecciones muy próximas, no sé si las nuestras o las nuestras, y que lo equiparado pensamos que habíamos fracasado. Pero ahora tenemos el mismo convenio, pero mucho mejor, porque está más trabajado, hay concesionario, hay líneas, hay ya un punto de partida y ahora es mucho más fácil trabajar con él y seguro que va a salir bien. Yo estoy convencido y el trabajo que habéis hecho es muy impresionante. Sentarnos a todos allí y bueno, pues, por coyunturas, afortunadamente fracasó. El convenio no estaba todavía muy elaborado. Ahora, pues, 2 o 3 años después, habéis otorgado las concesiones de transporte en Pontevedra, ya sabemos quiénes, qué líneas hay, nos habéis dejado intervenir, proponer itinerarios nuevos, reorganizar los SIMUS, todo, y yo creo que ahora tenemos un convenio que efectivamente es mucho mejor. A veces las prisas no son buenas y conducen a fracasos aparentes que no son tales, sino que tienen buenas ilusiones. También me gusta otra palabra que es pragmatismo. Quiero decir, vivir en el pasado, yo no vivo en el pasado. Cuando pasó una cosa... Creo que me has aplicado la misma palabra y después fracasamos. Y digo, hombre, no, simplemente vamos, que no llegamos, ¿no? Hay oportunidades. Pero bueno, lo vamos a intentar, quizás. Bueno, yo, por cerrar, efectivamente, volver a incidir en el gran problema que tenemos con el tema del COVID, porque básicamente lo que ha generado una sensación de inseguridad en el transporte público, desde mi punto de vista totalmente injusta, porque realmente el transporte público urbano y metropolitano de corto recorrido, sobre todo, es un transporte en el que con las medidas de seguridad que se están aplicando no se justifica esta percepción de riesgo, pero es verdad que la ciudadanía la tiene y entonces eso nos está generando un problema tremendamente importante que además todas las operadoras hasta lo que están diciendo es que no se va a recuperar cuando estemos todos vacunados, sino que esto va a durar años, digamos, el proceso para la recuperación. Porque el problema es que cuando una persona se pasa al coche y se compra un coche, una vez que tiene el coche va a seguir utilizando el coche. Y también incidir en que me ha gustado el tema de que el autobús es una solución. El autobús es una solución. Es una solución muy buena. Y es una solución, además, mucho menos costosa que el ferrocarril. En ese sentido, yo creo que hay que apostar por la oferta, a pesar de que ahora la demanda no está tirando a la oferta, pero es verdad que la oferta también tira de la demanda. Y en ese sentido, con la combinación de la reducción de aparcamiento en la ciudad, que va a hacer que la ciudadanía de la metropolitana se tenga que buscar otras soluciones, y potenciando la oferta, y no me refiero solo en el área metropolitana, sino también dentro de la Coruña, siempre defiendo que una cuestión fundamental es tener intervalos más pequeños. Y en ese sentido yo voy en autobús a la escuela siempre que tengo 5 o 10 minutos de intervalo y cuando ya me pasan a 20 ya me cuesta más dejar el coche en casa y yo soy una ciudadana normal que toma las decisiones como los ciudadanos a pesar de que estoy plenamente concienciada con el transporte público y con la movilidad sostenible. Entonces en ese sentido reducir los intervalos, potenciar la oferta en autobús es muy importante y es mucho más barato muchas veces que apostar por la infraestructura ferroviaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el autobús es una solución muy buena, es una solución que nos da resultados muy rápidos y muy positivos. Si se la trata bien, si se le da calidad, si se reserva plataforma, se le da intervalos pequeños, etc.
Pero desde mi punto de vista, efectivamente, un reto fundamental es el problema que tenemos con la percepción del riesgo que se ha generado con el COVID. Sí, hay un artículo aquí de Marisa Domínguez sobre el tema precisamente de cómo están tratando por el ferroviario todo el tema de la pandemia y yo creo que también la Junta de Galicia tenéis que tener acciones en el mismo sentido, ¿no? Bueno, vamos a terminar a las 7:30, son las 8:10. Daniel, muchas gracias. Estás todavía aquí. Y muchísimas gracias. Hablamos continuamente. Y si puedes, Enrique, si puedes cerrar este acto. Si os parece, ha sido la mesa muy interesante. Ha sido entretenido, ha sido de esos aspectos vistos con ojos distintos, lo cual ha sido muy interesante. Yo creo que ya para rematar, sí que es un tema que queda pendiente, que habrá que estudiar un día en la mesa, sobre el tema de cercanías, que es un tema que aquí deberíamos estudiar en profundidad. No está claro. El autobús sí que realmente es muy flexible, pero el autobús no da todas las coberturas suficientes. Y es un tema que sí que podemos quedar empazados para hacer un análisis de las necesidades y las posibilidades sobre el tema de cercanías en la zona de la metropolitana. Yo creo que sin más, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y gracias a ti, Daniel, por habernos seguido desde ahí. Entonces, hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.